Gracias por la presentación. Muy buenas tardes a todos los presentes. Un gusto estar aquí nuevamente hablando de este tema tan amplio que es de las energías renovables. En esta ocasión en particular vamos a hablar acerca de la energía hidroeléctrica. Va a ser una presentación de una hora donde vamos a hablar acerca de una introducción de este tipo de energía, principales definiciones, los principios de funcionamiento, cuál es el estado actual en el mundo. Antes de empezar, una breve introducción de mi persona. Yo soy de formación ingeniero electromecánico. Tengo una maestría en energías renovables y tecnología limpia en en la Universidad de Manchester, en el Reino Unido. Mi experiencia laboral ha sido muy enfocada en todo lo que es generación de electricidad con distintas fuentes de energía. He hecho operación y mantenimiento de centrales hidroeléctricas termoeléctricas. He participado en gestión de proyectos de energías renovables, principalmente eólicos, en etapas de licitación, construcción, puesta en marcha. Y aparte también he hecho distintos servicios de consultoría, como estudios de prefactibilidad, diseños, investigación de plantas solares, plantas fotovoltaicas. Y también realizo diseños, cotizaciones de instalaciones solares a nivel residencial. El índice del contenido que vamos a cubrir hoy. Vamos a empezar con el primer punto, la introducción a la energía hidroeléctrica. La energía hidroeléctrica, bueno, esta energía es la que se obtiene del aprovechamiento del agua en movimiento. Esa es la definición más simple que podemos encontrar sobre lo que es la energía hidroeléctrica. ¿Y qué sucede en esta transformación? Lo que hacemos es transformar la energía potencial y la energía cinética que tiene el agua en energía eléctrica. Características generales de este tipo de energía. Es una tecnología antigua, más o menos los primeros aprovechamientos de la energía hidroeléctrica datan más o menos del año 1880 y es una energía ampliamente desarrollada. Es por eso que se la conoce como una fuente de energía tradicional, ya que es ampliamente utilizada en todo el mundo junto a las plantas que usan gas o a las plantas que usan carbón o algún otro combustible fósil para la generación de electricidad. Esto es diferente de las otras energías renovables que hemos estado viendo en estas anteriores exposiciones, que eran solar, eólica y otras que están en el grupo de las no convencionales, ya que son desarrollos mucho más recientes, de hace menos de 30 años por lo menos, ¿no? Sin embargo, esta, como les digo, ya tiene fácilmente más de 100 años de antigüedad, que ha sido muy desarrollada en el mundo. Este tipo de energía depende mucho del ciclo hidrológico, que es también conocido como el ciclo del agua, que lo vamos a ver más adelante. Como habíamos dicho antes, esta energía utiliza el agua en movimiento, que se obtiene de los ríos o se obtiene de lagos o de embalses de agua, que acumulan esta agua y la dejan caer, la dejan fluir a través de tuberías. Actualmente es la fuente de energía renovable más utilizada en el mundo y genera más energía que todas las otras fuentes de energías renovables combinadas. ¿Cómo nosotros podemos calcular la potencia hidroeléctrica? Es decir, cuánta potencia podemos obtener en una ubicación determinada, conociendo ciertas características del sitio, ¿no? Principalmente nos remitimos a la imagen del lado izquierdo. Son dos variables principales que nos determinan cuánta potencia nosotros podemos obtener del agua. La primera variable es la altura, es decir, a cuánta altura está un reservorio de agua respecto al lugar donde nosotros queremos generar. Y el otro es el caudal, es decir, la cantidad de agua que nosotros podemos usar para este propósito. El cálculo de la potencia hidroeléctrica es bastante sencillo. Se deriva de la fórmula de energía potencial gravitacional. Es una fórmula que seguramente C'est ça muchos que se je deben champion. recordar en colegio. Es algo que se ve Ouais. bastante en física. La energía potencial está relacionada a la masa de un objeto, a la constante gravitacional y a la altura, ¿no? Es decir, como decíamos aquí, la altura respecto a un nivel de referencia de donde nosotros estamos midiendo. En este caso, a partir de esta fórmula,
se hace algunos ajustes, algunas derivaciones simples para llegar a lo que es el cálculo de potencia hidroeléctrica, donde se calcula a partir de la densidad del agua, que es 1 kilogramo sobre metro cúbico, es un dato que sabemos, igual que la constante gravitacional, los 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, el caudal de agua, que es lo que les indicaba, la cantidad de agua que nosotros tenemos, y finalmente la altura de agua, que se refiere al nivel respecto al nivel de donde nosotros queremos generar electricidad. Con esos datos, nosotros podemos hacer un cálculo. ¿Cuál es el proceso de conversión? ¿Qué procesos están involucrados para que nosotros a partir del agua podamos obtener energía eléctrica como producto final? Tenemos la energía potencial del agua, que por ejemplo en un embalse de agua, es decir, nosotros hemos construido una presa, un embalse, hemos guardado agua ahí y esa agua almacenada respecto a un nivel inferior donde nosotros querramos generar electricidad, va a tener energía potencial. Esa energía potencial se va a transformar en energía cinética cuando nosotros conectemos a este embalse de agua una tubería. Abrimos la válvula de la tubería y el agua va a empezar a circular por la gravedad misma, empieza a circular y sucede este proceso de transformación que ya deja de ser energía potencial y se vuelve energía cinética, es decir, energía relacionada a la velocidad de agua por el movimiento que se está dando. Esta masa de agua que tiene un componente de energía potencial y otro de energía cinética, se va a convertir en energía mecánica rotacional cuando la misma impacta lo que es una turbina hidroeléctrica. El agua por la presión y por la fuerza que está haciendo sobre este equipo provoca que la turbina empiece a girar. Entonces ya hemos transformado nuestra energía cinética en energía mecánica rotacional. Y finalmente, esta turbina hidroeléctrica, el eje de la misma va a estar acoplado a un generador eléctrico. Por lo tanto, a partir de esta energía mecánica rotacional, nosotros vamos a empezar a generar energía eléctrica. Bueno, hablando ahora un poco acerca del recurso hídrico, que es el fundamental, el principalmente utilizado en este tipo de energías, ¿no? Aquí vamos a hablar también de lo que es el ciclo hidrológico, que es lo que les mencionaba también conocido como el ciclo del agua, y por qué es tan importante y cuál es tan fundamental en este proceso, ¿no? El ciclo hidrológico, ciclo del agua, es un proceso natural y continuo de renovación y movimiento del agua en la tierra. Podemos ver la imagen en la derecha. Esto es igual, seguramente todos lo han estudiado en el colegio. Se trata de cómo el agua está circulando en nuestro planeta, ¿no? Empezamos, podemos decir que el paso uno es la evaporación de agua, es decir, la energía del sol está irradiando a los océanos, está irradiando a los lagos, a todas las masas de agua, y toda esta energía del sol, todo este calor que proviene del sol, provoca que el agua en la superficie empiece a evaporarse. A partir de esta evaporación de agua, nosotros vamos a obtener las nubes. Estas nubes, bueno, se van a ir acumulando en la atmósfera y va a llegar algún momento en que se produce el paso 2, que es la precipitación, es decir, las lluvias. Toda esta agua acumulada en forma de vapor va a caer de nuevo hacia la Tierra, distribuida a lo largo de todo el planeta, en estado líquido, ¿no? Una vez que cae el agua en estado líquido, bueno, empieza lo que hace es, obviamente por la gravedad, va a empezar a escurrir hacia el lugar, hacia zonas más bajas, ¿no? Intentando retornar al océano, que es el punto más bajo. Entonces irá por algunos ríos, habrá infiltración por tierra y se irá por canales subterráneos, pero al final, el punto final siempre es el océano, ¿no? Entonces, de esa forma tenemos el ciclo del agua y lo que hacemos nosotros para aprovechar la energía hidroeléctrica es aprovechar este último paso que ocurre después de la lluvia, cuando el agua está ya en tierra y retornando al océano. Nosotros aprovechamos que gracias a la lluvia tenemos grandes masas de agua a una altura considerable, por ejemplo en las montañas, y aprovechamos esta diferencia de altura y toda la cantidad de agua que se tiene
para construir embalses, es decir, construir embalses que nos permitan almacenar esta agua y posteriormente con la misma poder generar energía hidroeléctrica. Como les decía, la energía solar indirectamente aquí juega un rol fundamental, ya que es el sol el que provoca que este ciclo hidrológico se pueda llevar a cabo, ¿no? Entonces, indirectamente, el sol también está participando aquí en todo lo que es el ciclo del agua. ¿Cuál es el potencial hidroeléctrico en el mundo? Esto es algo muy interesante. Se estima que hay muchos estudios al respecto. Hay un estudio muy actualizado que indica que ha hecho una estimación donde se muestra que en el mundo se tiene aproximadamente potencial para generar en todo un año 52 petavatios hora. Este número, pues solamente el número no nos dice mucho, entonces lo tenemos que comparar con algo, lo podemos comparar con nuestro consumo de energía anual. Entonces, estos 52 petavatios hora al año equivalen al 33% del consumo de energía anual en el mundo. Es decir, que teóricamente un tercio del consumo de energía mundial nosotros podríamos cubrirlo solo con energía hidroeléctrica. Pero en la actualidad ese número es mucho menor. La energía hidroeléctrica solo cubre el 3% del consumo anual. Entonces, realmente hay mucho potencial eh, para el crecimiento de esta tecnología, ¿no? Para que se siga expandiendo y se siga desarrollando. Podemos ver aquí algunos mapas. Este es un mapa global que nos muestra la distribución del potencial hidroeléctrico bruto. Aquí en color podemos ver color verde claro, son lugares con no mucho potencial. Color gris es que realmente el potencial es nulo. Por ejemplo, se ven las zonas desérticas, ¿no? Que no tienen potencial hidroeléctrico. Lugares color verde claro son lugares con potencial bajo y si nos vamos al azul oscuro ya son lugares con potenciales elevados, ¿no? Entonces podemos ver que esto está ampliamente distribuido en todo el mundo y que los lugares con mayor potencial de color azul más oscuro corresponden muchos a zonas montañosas y también zonas donde se presentan importantes cuencas hidrológicas, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a Sudamérica, se ve que prácticamente toda la cuenca del Amazonas es un lugar muy interesante y con mucho potencial para generación de energía hidroeléctrica, ¿no? Y también si nos vamos a distintos lados del mundo, podemos observar que está distribuido en distintos continentes. Este siguiente mapa nos muestra el mismo potencial de distribución de potencial hidroeléctrico por país, pero le añade un componente interesante que es per cápita. Es decir, está tomando en cuenta también la densidad poblacional que tiene cada uno de estos países. Por ejemplo, nos vamos al gráfico de atrás. Si nos vamos hacia el lado de Europa, vemos que en Europa hay un potencial hidroeléctrico interesante. Y si seguimos a la siguiente, ha cambiado de color, se ha ido a un verde mucho más claro. Eso significa que ese potencial ya está siendo explotado bastante, es decir, hay mucho uso de recurso hidroeléctrico en estas zonas de Europa, que son países que han desarrollado muchísimo esta tecnología. Y vemos en otros lugares, por ejemplo, prácticamente todo el continente de Sudamérica eh, tiene todavía mucho potencial para desarrollar, ya que es realmente poco lo que se está explotando en comparación a otros lugares, ¿no? Por último, otra gráfica interesante que me gustaría mostrarles es acerca de una estimación de la cantidad de ubicaciones con potencial hidroeléctrico según el tamaño de planta. Podemos ver la imagen de arriba a la izquierda. eh, es una estimación de dónde se podría instalar centrales hidroeléctricas grandes, a gran escala. Y, y las siguientes figuras ya van bajando de tamaño, ¿no? Entonces vemos que los lugares a gran escala ya se nota que está un poco más limitado, está muy cerrado a la proximidad de las principales cuencas, pero si nos vamos hacia las plantas, lo que se llama las mini hidroeléctricas o micro hidroeléctricas, esto es algo que está prácticamente disponible en casi cualquier región del mundo, ¿no? Sobre todo las micro hidroeléctricas, que es algo que realmente se puede explotar bastante todavía.
Bueno, ¿cómo nosotros eh, iniciamos la construcción, por ejemplo, de una planta hidroeléctrica? El primer paso fundamental, sin el que no podemos hacer nada, es la evaluación del recurso hidroeléctrico. Esta evaluación del recurso nos va a permitir que determinemos la viabilidad técnica y viabilidad económica de generar electricidad en un sitio. En muchos sitios podrá ser viable técnicamente hacerlo, en realidad prácticamente en cualquier lado es viable técnicamente, pero el lado económico es el que realmente nos va a dictar si vale la pena hacer un proyecto o no en algún lugar específico. También hacemos esta evaluación del recurso para minimizar cualquier impacto ambiental que puedan tener este tipo de proyectos, cumplir con regulaciones y permisos locales. Prácticamente en cualquier país vamos a necesitar nosotros tener una evaluación de recursos hidroeléctricos seria y completa para que nos autoricen, nos den todas las licencias de generación, autorización de uso de recursos naturales, todo lo que corresponda según la legislación de cada país. Y finalmente es algo que se realiza para asegurar que el proyecto sea sostenible a largo plazo, ya que esta evaluación del recurso hidroeléctrico nos va a permitir determinar o estimar de cierta forma cuánta energía yo voy a poder generar en algún lugar determinado, considerando la disponibilidad de agua que se tiene en esa zona. ¿Cómo hacemos nosotros para evaluar el recurso hidroeléctrico? Es muy importante el tema de las mediciones. Entonces, tenemos que medir muchos parámetros para poder caracterizar cómo se va a comportar el recurso hidroeléctrico en un lugar específico. Los principales variables que tenemos que medir son precipitación, que se mide con el pluviómetro que vemos aquí, la primera imagen de la izquierda. Eso nos permite saber poder cuantificar la cantidad de agua que está cayendo el agua de la lluvia en una zona determinada. Vamos a poder cuantificar eso. Los molinetes, que nos permiten medir caudal de agua. Esto se pone por ejemplo, en los ríos para poder tener un dato exacto de la cantidad de agua que está fluyendo a través de un río. Necesitamos distintos equipos topográficos que nos van a permitir medir los desniveles, el perfil del terreno, que como saben que la energía hidroeléctrica está muy relacionada a la altura que se tiene del agua. Es muy importante conocer bien este perfil de terreno para poder caracterizarlo de la mejor forma posible. Se harán también distintas pruebas físico-químicas al agua para conocer la calidad de la misma. Y finalmente, como esto se hace con estaciones meteorológicas en muchos casos, también se toma como unidades secundarias para conocer igual datos climatológicos del lugar. Se mide dirección de viento, velocidades de viento, la presión atmosférica, temperatura ambiente, etcétera. Bueno, pasamos al siguiente punto. Vamos a hablar acerca de las centrales hidroeléctricas. Este es un esquema bastante simplificado de qué comprende una central hidroeléctrica. Tenemos un embalse que está almacenando el agua, se ve al lado izquierdo. Este embalse obviamente tenemos la presa al lado del embalse, que obviamente es una parte fundamental. Em, Podemos ver que en la parte inferior del embalse se tiene una toma de agua por donde estaría ingresando el agua, ingresa a donde está una turbina acoplada a un generador y posteriormente el desfogue al lecho del río. Aquí me gustaría mostrarles un par de videos donde van a entender mucho mejor el proceso de cómo se genera cómo funciona una central hidroeléctrica y cómo se genera la energía de esta forma. Este primer video es acerca de una central hidroeléctrica que utiliza una turbina Pelton, que igual un poco más adelante les voy a explicar la diferencia de los tipos de turbina que se tiene. Vemos en una primera etapa, como les decía, tenemos un embalse de agua. Lo que se marcó es la presa, es decir, toda la obra civil para contener el agua. En la siguiente etapa tenemos una tubería forzada
se la llama de esa forma, tubería forzada o también penstock, su nombre en inglés, que es por donde se va a conducir toda el agua que está en el embalse hasta una central hidroeléctrica que está en un nivel inferior. El agua circula por la tubería forzada, por la penstock, llega hasta nivel de la planta de generación. Aquí podemos ver, hay un acercamiento en el video. Este es un componente muy importante, la válvula principal. Esta válvula es la que va a permitir el paso de agua cuando nosotros querramos arrancar nuestras unidades de generación y empezar a generar electricidad. Se abre la válvula y permite el ingreso hasta lo que es la turbina. Aquí lo pauso otra vez para que vean que en este caso es como les decía, es una turbina Pelton. La figura nos muestra que es una turbina Pelton que tiene tres inyectores. Estos inyectores son los que nos van a permitir regular la cantidad de agua que queremos que ingrese a esta turbina. Entonces nosotros podemos, con el equipo de control de la planta, controlar con mucha precisión cuánto queremos que se abran estos inyectores, que pueden imaginárselos que son como agujas. Entonces podemos regular la posición, cuánto queremos que se abra y según eso va a entrar una cantidad de agua determinada a la turbina. Estos inyectores se abren y el impacto sobre la turbina empieza a producir el movimiento, ¿no? La rotación de la turbina. Aquí podemos ver que esto es el mismo principio del molino de agua, algo que se utilizaba antiguamente, ¿no? En las moliendas de granos, por ejemplo. Esa misma turbina está acoplada a un generador mediante un eje mecánico y el generador por el movimiento rotacional y la interacción de los campos electromagnéticos genera energía eléctrica. Ahí se ve los cables por donde se está evacuando la energía. La siguiente etapa es la conexión a una subestación eléctrica donde se va a transformar los niveles de voltaje, la tensión de la electricidad se eleva a niveles de alta tensión para su transmisión al sistema eléctrico a donde se vaya a conectar esta planta hidroeléctrica. Y como último paso, todo el agua que se ha utilizado se la libera a través de un canal de descarga y en este caso está volviendo al curso natural del río. Ese es el funcionamiento de una central hidroeléctrica Pelton. Ahora les muestro otro con una turbina Francis. El principio es bastante similar. En este caso nos muestran una toma un poco diferente. Podemos apreciar la sala de máquinas donde está la turbina en la parte de abajo. Se ve la tubería forzada, la penstock, que sube hasta la cima de la montaña y en la cima tenemos un embalse que está almacenando el agua, ¿no? El agua va a fluir a través de la penstock, como ya hemos visto anteriormente. Ingresa a la central. Este es otro tipo de turbina, como les decía, una turbina Francis. De igual manera va a tener una válvula principal para el ingreso de agua. Aquí ingresa a la turbina Francis. Aquí en este caso no son inyectores, se llaman distribuidores, que con la apertura de los distribuidores permite el ingreso de agua y de igual manera se genera el movimiento dentro de la turbina. Esto está acoplado mediante un eje a un generador eléctrico y se produce nuevamente el mismo fenómeno de generación de electricidad. Y por último, se repite este paso que es estándar en todas las plantas de generación, se elevan los niveles de tensión y esto se evacúa mediante líneas de transmisión. El agua utilizada es de vuelta al cauce natural del río mediante un canal de descarga.
Bueno, retomando ahora sí nuestras diapositivas, creo que con ese video queda muchísimo más claro que solamente viendo esta imagen. Les tengo aquí algunas fotografías que son más que todo de- indicativas de todos los distintos componentes para que también puedan ver cómo se ve en la realidad estas plantas hidroeléctricas. Esa es la primera etapa que les indicaba acerca de los lagos, embalses, presas, es decir, todos estos, los lugares donde se acumula el agua. Aquí tenemos igual una cámara de carga, un embalse, que es uno de menor magnitud. Podemos ver canales y túneles, porque en muchas ocasiones nuestro embalse o nuestro lago va a estar en una zona muy alejada de donde nosotros queremos construir nuestra central hidroeléctrica. Entonces, para conducir toda esta agua de los lagos, embalses y presas, en muchos casos, parte de las obras civiles va a incluir canales a cielo abierto que van a transportar el agua, o también túneles, que son ya construcciones subterráneas, es decir, que se hacen perforaciones en las montañas, por ejemplo, para poder conducir el agua mediante estos túneles que vienen a ser canales subterráneos, ¿no? Tenemos imágenes de las distintas válvulas. Aquí hay una persona para que se vea más o menos la magnitud del tamaño de estos equipos. Esta es una válvula cabecera porque está a la salida de nuestro embalse o de nuestra cámara de carga, es decir, está a una, a una mayor altura que nuestra planta de generación. Tenemos la tubería penstock. Aquí se ve bastante bien cómo esta tubería está bajando desde la cima de la montaña hasta la parte de abajo donde tenemos una planta de generación. Aquí vemos la válvula principal, que también es llamada válvula, o en este caso es una válvula esférica, puede ser de otro tipo, pero las esféricas son las más usadas en este propósito, que es el principal ingreso de agua a la planta de generación. Tenemos aquí una turbina Pelton muy parecida a la del video porque tiene incluso la misma cantidad de inyectores, con 3 inyectores en este caso, y la turbina Pelton. Otro ejemplo de turbina que es la que habíamos visto también, una turbina Francis, que tiene otro diseño y también otro principio de funcionamiento que ya lo vemos más adelante. Aquí se ve, es una fotografía de inyectores y deflectores. Aquí está, si ven donde estoy remarcando con el puntero. Esta es la cabeza del inyector, que les decía que se pueden imaginar que es como una aguja. Y el movimiento de esta aguja hacia adelante o hacia atrás es lo que va a permitir regular la cantidad de agua que está ingresando a la turbina. Aquí se ven las mismas piezas desarmadas. En la parte derecha se ve el inyector, lo que les decía. Este es el generador. eh, y en la siguiente se ve el generador desarmado con sus distintos componentes. A mano izquierda está el estator, la parte fija del generador, y a la derecha está el rotor, que es la parte móvil. Y esta parte está acoplada a la turbina hidroeléctrica, ¿no? Posteriormente, la subestación elevadora. Y como último paso, las líneas de transmisión para la evacuación de energía a la red eléctrica. ¿Cómo podemos clasificar nosotros las centrales hidroeléctricas? Hay una principal clasificación que son de 3 formas. Puede ser una central hidroeléctrica de embalse, una central hidroeléctrica de pasada o una central hidroeléctrica de almacenamiento. ¿De qué trata una central hidroeléctrica de embalse? Este tipo de centrales utilizan para su funcionamiento un gran embalse de agua, es decir, que se construye una presa que va a almacenar una cantidad importante de agua para el funcionamiento. Ya que se tiene bastante agua almacenada, esto permite que se genere energía eh, indistintamente de la época del año, ya sea en época de lluvia o en época seca. Y como se tiene tal cantidad de agua disponible, permiten instalación de generadores de gran potencia. Aquí como referencias se los puse
un dato aproximado, más de 100 megavatios, pero podría ser menos también, no es excluyente este número. Eh, las centrales hidroeléctricas de embalse nos permiten una mayor generación de energía, pero en sus desventajas está que tienen un impacto ambiental mayor y que pueden afectar al ecosistema local, ya que aquí tenemos alguna fotografía, por ejemplo, esta, que se ve de abajo a la derecha. Para construir esta central hidroeléctrica de embalse, se ha construido una presa de magnitud y se ha almacenado una gran cantidad de agua, lo que ha provocado que se inunde una gran cantidad de terreno, aguas arriba de la presa, ¿no? Entonces, toda esta inundación de terreno también conlleva a los puntos negativos que se indica aquí, ¿no? Que se estaría afectando de cierta forma al ecosistema local, y esto conlleva también a un posible daño a la flora, a la fauna local, ¿no? Que son puntos que se tienen que tomar en cuenta cuando uno tiene la intención de construir este tipo de centrales. El otro tipo de centrales que les mencionaba, la central hidroeléctrica de pasada. Esta central hidroeléctrica de pasada tiene la virtud de utilizar el caudal natural del río. En muchos casos no tienen embalse o pueden tener un embalse pequeño, que se le llama forebay o cámara de carga. En este caso, en la imagen podemos ver, se ha hecho una pequeña desviación del río y esto se está acumulando en un embalse pequeño, ¿no? También se podría dar el caso que el embalse se haga aquí en el cauce principal del río, pero sea un embalse de una altitud baja, ¿no? No permita almacenar una cantidad importante de agua, pero a su vez no va a afectar el cauce natural del río, ¿no? Y tampoco va a haber una afección importante a la flora y fauna local. En el caso de estas centrales hidroeléctricas de pasada, el tamaño de los generadores está limitado a la disponibilidad de agua. Van a ser plantas más o menos del rango de 0.5 megas hasta 100 megavatios en algunos casos, pero como en este caso no estoy guardando cantidades importantes de agua, tampoco voy a poder construir centrales muy grandes, ¿no? Ya que mi recurso hídrico, mi disponibilidad de agua va a ser limitada. Por lo tanto, la generación de energía va a ser menor. Sin embargo, como les decía, el impacto ambiental también es menor, que es algo bueno, y la operación de esas plantas va a depender mucho del caudal del río y de las estaciones del año. Por último, nuestro último tipo de central, las centrales de almacenamiento, que es un tema que está tomando bastante. Ay, ¿pueden escuchar a Luis? Negativo. Ok, gracias. Vamos a darle unos 2 minutos en lo que recupera su audio. Hola, hola. Ah, ya te ¿Se escucha? escuchamos, Luis. Ok, ok. Ya Sí, te sí, escuchamos. se escucha. Ok, ¿se cortó hace mucho o para que Desde que vuelva un estabas poquito? Sí. empezando, desde que estabas empezando, desde ahí se cortó. Ok, ok, Ujú. ok. Medio minuto. O sea, de que estabas empezando con la central de almacenamiento. Ok, ok, bueno, entonces retomamos aquí en la central de almacenamiento. Bueno, estas centrales se caracterizan por utilizar dos embalses, un embalse superior que está a una altura elevada y un embalse inferior que está aguas abajo de nuestra central de generación. ¿Y de qué se trata? Este tiene un esquema de funcionamiento un poco diferente. Nuestra central de generación va a generar energía eléctrica cuando haya alta demanda de electricidad, en horarios de alta demanda, en horarios pico, que se les llama. Por ejemplo, en la tarde, tarde-noche, cuando toda la gente enciende sus luces, están volviendo a sus casas, llegan a casa y encienden la tele, encienden electrodomésticos, son horarios de mucha demanda en los que esta planta va a empezar a generar energía para cubrir estos picos de demanda. ¿Y qué pasa después? Cuando ya pasa este pico de demanda, ya son horas avanzadas de la noche, la gente empieza a dormir, la demanda baja drásticamente.
Estas turbinas van a operar de forma inversa, como una bomba, y van a bombear el agua que está en este embalse inferior nuevamente hasta el embalse superior. Es decir, que eh, están de cierta forma almacenando energía en forma de agua, agua en una altura elevada, para poder utilizarla en estos picos de demanda, para poder satisfacer la demanda de energía eléctrica de forma eficiente, ¿no? Por lo tanto, como ya les dije, esto permite el almacenamiento de energía y le da bastante flexibilidad a la red eléctrica en la operación de la misma, ¿no? Eh, Como una desventaja de este tipo de central es el costo que requieren estas instalaciones, ¿no? Que es un costo considerable, por lo tanto, es algo que no está todavía muy desarrollado en el mundo, son pocos lugares donde se tiene centrales de almacenamiento, pero sí es algo que se considera como una alternativa bastante viable y bastante considerable para tener soluciones de almacenamiento de energía. Como saben, actualmente con la mayor penetración de energía solar, de energía eólica, estamos también en busca de una forma de almacenar todos estos excedentes de energía que tenemos por la energía solar, la energía eólica. Una de las alternativas que tenemos son los bancos de baterías, que son una buena solución para almacenar electricidad, pero el problema es el costo de los mismos, ¿no? Entonces, almacenar la energía en forma de agua a una mayor altura es también una alternativa bastante interesante y que está agarrando bastante tracción en estos últimos años, justamente por el contexto que les indiqué. Bueno, ya hemos hablado acerca de las centrales, ahora pasamos a hablar acerca de las turbinas hidráulicas como tal, que son la pieza fundamental, se podría decir, de una central hidroeléctrica, ¿no? Ya que nos permiten la conversión de la energía del agua en energía mecánica, ¿no? Son tres tipos de turbinas principales que vamos a ir viendo de a poco. Tenemos la turbina Pelton, en primer lugar. Es una turbina de acción. Eh, el flujo es tangencial. Esto significa que el flujo está dirigido de forma tangencial a la turbina, es decir, va a ir dirigido hacia los bordes, por así decirlo, de forma simple. Este tipo de turbina es ideal para alturas de agua altas y caudales de agua bajos. Esto se da, por ejemplo, en zonas montañosas. Es muy probable que en cualquier zona montañosa de donde está bajando un río, tengamos un río pequeño que realmente no tiene un caudal de agua muy elevado, pero la diferencia de agua que se tiene por esta montaña alta que de donde está cayendo el agua es interesante, ¿no? Pueden ser montañas de 200, 500 metros hasta 1000 metros en algunos casos que se puede obtener este recurso hídrico de esas alturas. Y en ese caso, este tipo de turbina va a ser ideal para generar energía eléctrica. Es una turbina caracterizada por ser de diseño simple, es robusta y es muy eficiente cuando la caída de agua es elevada. Nuestra siguiente turbina, la turbina Francis, esta es una turbina de reacción. El flujo es radial, es decir, que el flujo se dirige, en este caso, eh, por la parte exterior, se va hacia adentro de la turbina. Es adaptable para diversos caudales y alturas. Es mucho más, es conocida como una turbina muy flexible porque realmente sirve para una gran variedad de rangos de caudales y alturas que vamos a ver un poco más adelante. Y como desventajas está el costo, que es un poco más elevado y el diseño es más complejo que una turbina Pelton. Y finalmente, otra de las turbinas importantes es la turbina Kaplan. También es una turbina de reacción. El flujo es axial en este caso. Y esta es muy apta para distintos rangos de caudal, es decir, pueden ser caudales elevados o caudales quizás un poco reducidos y bajas alturas. Es decir, cuando realmente la caída de agua, la diferencia de altura de agua no es
no es muy importante, ¿no? Esto se va a dar en muchos casos, por ejemplo, les doy un ejemplo, eh, rela- muchos ríos de la cuenca del Amazonas, por ejemplo, ya en zonas bajas, en zonas llanas, ¿no? Que están muy próximas al nivel del mar. En estos lugares, la topografía del terreno podría decirse que es prácticamente plana. Las inclinaciones de terreno que se tiene son muy bajas y es en este tipo de lugares donde se tiene poca diferencia de altura de agua, donde se puede considerar el uso de este tipo de turbinas, porque van a desempeñarse de buena forma ante los altos caudales de agua que se va a tener en este tipo de zonas, ¿no? Entonces, como les decía, tienen alta eficiencia a bajo caudal y son más complejas mecánicamente y pueden presentar algunos problemas en su operación, como ser la cavitación. En esta gráfica es un resumen de lo que les estaba hablando anteriormente, que nos permite de manera visual y de manera sencilla determinar rápidamente cuál va a ser la mejor turbina hidráulica para algún sitio donde yo quiera generar energía hidroeléctrica, dependiendo de los dos valores fundamentales que yo les indicaba que están relacionados a la energía hidroeléctrica, ¿no? Que son el caudal de agua, cuánta agua tengo, en este caso en metros cúbicos por segundo, y la altura de agua, o también la caída de agua, ¿no? Es decir, la diferencia de agua la diferencia de altura de agua que yo puedo obtener en este lugar determinado. Aquí vemos la turbina Pelton está para alturas de agua elevadas, más o menos desde aquí se ve, puede ser desde los 200 metros para arriba. La Pelton va a ser una buena opción. Y justamente para caudales reducidos, ¿no? Aquí está desde 1 metro hasta 30 metros cúbicos por segundo aproximadamente. Va a ser el rango en el que este tipo de turbina va a operar de forma eficiente. Tenemos después en el cuadro rojo la turbina Francis, que como se decía es mucho más flexible. Pueden ver aquí que se adapta a un rango mucho mayor de caudales y también como de alturas. Y finalmente nuestra última turbina, la Kaplan, ¿no? Que su mejor desempeño va a ser en alturas bajas, caídas de agua bajas, menores a los 50 metros hasta los 2 metros aproximadamente. Va a operar de forma eficiente y también en un amplio rango de caudales, ¿no? Desde caudales bajos hasta caudales elevados. Y bueno, pasando al último punto de nuestra exposición, acerca del estado actual de la energía hidroeléctrica en el mundo. Vamos a empezar por ver cuáles son el top 5 de las centrales hidroeléctricas por potencia instalada. Esto está actualizado a la fecha. Es decir, cuáles son las 5 centrales hidroeléctricas más grandes en el mundo a la actualidad. Podemos ver que esto está prácticamente liderado por China, que tienen la presa de las Tres Gargantas, esta otra presa de Baijetán, y en número 4 tienen esta presa de Silodú, que son sus principales centrales hidroeléctricas. Y después está Brasil, bueno, en este caso Brasil comparte con Paraguay y Taipú, y solamente Brasil con la central en Belo Monte. Vamos a empezar a ver un poco acerca de estas centrales. La presa de las Tres Gargantas, que está ubicada en el río Yangtze, en el país de China, un total de 22,5 gigavatios de potencia instalada. Realmente es una potencia instalada muy importante. El área inundada que cubre esta presa, ustedes pueden ver por la imagen que esta es una central hidroeléctrica de embalse, ¿no? Entonces, como se les explicó antes, al ser de embalse, se inunda una superficie de terreno muy importante, ¿no? En este caso, han inundado un total de 1,084 kilómetros cuadrados y seguramente ha habido afectación aquí a toda la flora y fauna que estaba ubicada aguas arriba de la presa.
incluso han afectado a algunas comunidades que vivían por la zona. Entonces es un tema muy, muy delicado con este tema de las centrales hidroeléctricas de embalse, ¿no? Porque por un lado nos van a permitir la instalación realmente de máquinas que generan una cantidad impresionante de energía, que es algo muy beneficioso porque es energía limpia, energía renovable, pero por otro lado hay todas estas afectaciones negativas, ¿no? Entonces realmente lo ideal es tratar de encontrar un balance entre esto y tratar de no afectar de manera negativa con la construcción de este tipo de centrales. Eh, el reservorio que tiene reservorio de agua de esta presa es de 39.3 kilómetros cúbicos. Su construcción ha sido finalizada entre los años 2008 al 2012. El 2008 se finalizó la construcción de la primera unidad de la central y hasta el 2012 la última unidad fue puesta en marcha. Y esto está ubicado en la cuenca del río Yangtze. El río Yangtze es el principal río que cruza China y es el tercer río más largo del mundo, ¿no? Le sigue al Amazonas y al Nilo, después está el Yangtze. Entonces, para que se den una idea igual de la cantidad de agua que está circulando a través de este río y que está siendo aprovechada para la generación de energía hidroeléctrica. En número 2 está esta otra presa, la presa de Baihetan, también en China, en el río Jinsha. En este caso, la potencia instalada es menor, son 16 gigavatios, pero igual es un valor realmente alto. El reservorio de 20.62 kilómetros cúbicos ha sido finalizada el año 2022, es decir, que es bastante nueva esta planta. Y también pertenece a la cuenca del río Yangtze, al río al que pertenece la planta anterior de la presa de las Tres Gargantas. Entonces, esta está ubicada aguas arriba de la presa de las Tres Gargantas. En tercer lugar, tenemos ya esto ubicado en Sudamérica, la represa de Itaipú, ¿no? Que ubicada en el río Paraná, está en la frontera entre Brasil y Paraguay, compartida entre los dos países, 14 gigavatios de potencia instalada. El área inundada es mayor en este caso que la de las Tres Gargantas, son 1.350 kilómetros cuadrados, un reservorio de agua de 29 kilómetros cúbicos y finalizada entre el 1984 y 1991, ¿no? Entonces es una planta más antigua comparada a las otras. Y pertenece en este caso a la Cuenca del Plata, que es igual una de las principales cuencas hidrológicas que se tiene en el continente sudamericano. Finalmente, bueno, estas son ya nuestras últimas diapositivas. Aquí para mostrarles de manera ilustrativa cómo estamos con la distribución de energía renovable, en este caso de electricidad renovable y electricidad no renovable en el mundo. Podemos ver que el 72% de la energía, de la electricidad del mundo es no renovable y el 27.3% es electricidad renovable. De ese 27.3%, el 15.9 es el componente de la energía hidroeléctrica. Y después ya en componentes mucho menores está la energía eólica, la energía solar, la energía de la biomasa y las otras energías menores complementarias. Está la geotérmica, la mareomotriz y otras más pequeñas, ¿no? Entonces aquí vemos el dato que les daba al principio, que la hidroeléctrica representa un porcentaje mayor que la suma de todas las otras energías renovables combinadas, ¿no? Es por eso la importancia de este componente hidroeléctrico en lo que es la generación de electricidad renovable. Y finalmente, otro dato importante para tener en cuenta, como les indicaba que esta tecnología hidroeléctrica y es una tecnología antigua, no es un desarrollo nuevo, ¿no? Entonces, en esta gráfica nosotros podemos ver el perfil de edad de las centrales hidroeléctricas instaladas en todo el mundo, eh, disgregado por continentes, ¿no? Vemos que en color celeste, celeste claro, están todas las instalaciones nuevas,
plantas modernas hidroeléctricas, y en color rojo tenemos plantas antiguas, ¿no? Entonces vemos que eh, en Norteamérica y en Europa principalmente, países que han desarrollado la energía hidroeléctrica bastante, las plantas que tienen en esos lugares son muy antiguas, son plantas de más de 60 años de antigüedad, mientras que la tendencia actualmente, bueno, ellos ya tienen pocos desarrollos de centrales hidroeléctricas, principalmente porque ya está bastante saturado, los lugares óptimos para generar ya han sido utilizados, mientras que lugares como África, Sudamérica, incluso China, son lugares que todavía tienen mucho potencial que no se ha utilizado, y es lo que ha permitido en los últimos años que haya mucho más desarrollo en estas regiones, ¿no? Y en esta gráfica algo interesante también un dato interesante que les doy para cerrar ya la presentación, es que una de las ventajas también de este tipo de proyectos, los proyectos de generación hidroeléctrica, es que potencialmente tienen una vida útil bastante prolongada. Proyectos de energía eólica y de energía solar tienen una vida útil que está en el rango de 20 a 30 años a lo mucho, siendo muy optimistas. En el mejor de los casos va a ser 30 años, pero aquí se puede ver en la gráfica, hay centrales hidroeléctricas que están ya por encima de los 60 años y todavía se encuentran funcionales, ¿no? Esto es principalmente porque si se hace bueno, las obras civiles que se realizan pueden durar muchos años. Existen plantas hidroeléctricas con más de 100 años de antigüedad. En donde vivo, en Bolivia, hay plantas que ya están llegando a los 100 años fácilmente, y que en muchos casos mantienen las obras civiles originales, quizás con mantenimientos, con refacciones, pero no es necesario renovar todo este componente civil que se tiene en estas centrales, ¿no? Lo que sí se va a renovar son algunos componentes eléctricos, que, por ejemplo, los generadores, transformadores, ellos tendrán una vida de 30, 40 años, eso es algo que se puede renovar, pero el costo de estos equipos es mucho menor comparado a toda la obra civil que ya se ha realizado para que funcione una central, ¿no? Entonces realmente conviene reinvertir en estos componentes que podrían considerarse menores, generadores, transformadores, incluso las mismas turbinas hidráulicas tienen una vida útil determinada por todo el desgaste mecánico, pero es conveniente renovar estos componentes y seguir utilizando toda la instalación como tal. Bueno, agradecerles a todos. Pasamos a la sesión de preguntas. Quedo atento a cualquier duda, consulta, comentario que tengan. Artemio, podemos abrir el micrófono para tu aportación. Muy buenas tardes, profesor y compañeros de Lima, Perú. Artemio Alarcón. Mire, yo fui testigo en Ecuador de que se secó el río Cuenca, la mayor hidroeléctrica del Ecuador. Simple y sencillamente tuvieron que importar energía de Perú. Uno. El otro caso que me consta es que hay mineras como Buenaventura, hicieron en cuentas como en Orcopampa, como en Aqua, en hidroeléctricas de 500, 600 kilowatts. Igualmente se secó el agua y adiós otra vez a utilizar el petróleo. Entonces pienso que esto va con el calentamiento global, porque eso es el que ninguno calculamos dentro del proyecto. Y realmente yo soy una persona casi de 70 años, pero en mi niñez, porque mi padre viajaba efectivamente a las minas que menciono, eran unas nevadas perpetuas y había siempre agua en los ríos que corrían de ahí.
pero ahora todos los cerros están como con corbata, ya no hay nevado permanente. Entonces es una preocupación mundial esto que realmente andamos preocupados algunos, muy interesante. La primera vez que entendí sobre una hidroeléctrica, digamos, completa, con gráfico y todo, le agradezco. Pero, ¿qué hacer? ¿Cómo le hacemos llover a la naturaleza? Lo único que tenemos que hacer es cuidar a la naturaleza, intentar, digamos, aprovechar en los momentos más, digamos, posibles, esto como del rebombeo que usted indicó. Interesante, ¿no? Porque eso es prácticamente, en vez que la energía se vaya en nada, en vez que toda esa instalación se vaya en nada, pues está volviendo a rebombear el agua que lo va a utilizar en el momento que lo va a necesitar. Eso es mi preocupación. Muchas gracias. Muchas gracias, Artemio, por la participación. Efectivamente, el cambio climático es algo que está afectando a todos en todos los aspectos y las centrales hidroeléctricas no se salvan de esto. Yo les mencioné aquí brevemente que se hace una evaluación del recurso, ¿no? Para que nosotros sepamos más o menos cuánta agua vamos a tener a lo largo de la operación del proyecto. Sin embargo, el cambio climático está ocasionando sequías más prolongadas. Cuando hay sequías, realmente está durando mucho más. Y también cuando hay inundaciones, son inundaciones extremas. Entonces, estos patrones del clima es algo que en muchos casos es muy difícil de prever cuando uno está evaluando el recurso. Por ejemplo, plantas que han sido construidas hace 20 años, realmente dudo que hayan podido prever que en la actualidad se iban a presentar estas condiciones tan diferentes a lo que ellos han debido pronosticar y realmente es un desafío, ¿no? Para este tipo de tecnologías. Gracias, Artemio, gracias Luis por tu respuesta. Pedro, vamos contigo. Sí, sí, buenas noches, Luis. Siguiendo la misma línea del señor Artemio, yo tengo una pregunta con referencia al tema del impacto ambiental. Yo he tenido la oportunidad en mi país, República Dominicana, de trabajar en muchos proyectos de embalse de presa hidroeléctrica. En una que trabajé que se llama Proyecto Hidroeléctrico Palomino, que fue una hidroeléctrica de embalse. Nosotros construimos un túnel de 13,5 kilómetros para desviar el río hacia, pues la casemáquina era una casemáquina subterránea. Entonces, donde iba a salir el río de Desfogue, tenía 7,5 kilómetros más, que eran aproximadamente 20 kilómetros que estábamos desviando el río por debajo de la tierra. Entonces, es uno de los ríos más importantes de República Dominicana, se llama Río Yaque del Sur. Entonces, ya ese caudal que se le deja un caudal, se llama caudal ecológico, que es donde va a salir de nuevamente el río, donde iba a tomar su caudal natural, ya no iba a ser el mismo caudal, ya iba a ser otro, porque ya el río está desviado 20 kilómetros a otra parte, más hacia abajo. Entonces, ¿qué medidas se han tomado últimamente, en los últimos años, para litigar un poco ese impacto ambiental que existe, tanto en la parte donde se hace la construcción del embalse, que es muy grande, porque incluso desde que se empiezan a hacer los caminos de acceso, ya se está haciendo ya una explotación ambiental grande. Más cuando se empieza ya la construcción, ejemplo, de la obra civil, es todavía peor. Entonces, para litigar ese impacto ambiental que existe, por ejemplo, ¿cuáles medidas se han tomado para disminuir más ese impacto que se causa en la construcción? Muchas gracias, Pedro, por la pregunta. Y bueno, efectivamente, las centrales hidroeléctricas de embalse, como tú dices, la magnitud de las obras civiles es realmente en algunos casos impresionante, ¿no? A veces hay que estar ahí realmente para darse cuenta Sí. de todo el movimiento de tierras, de caminos, excavaciones, perforaciones Para en las dar un baño montañas para estar para hacer más los líquido y túneles, todo eso, ¿no? Realmente impresionante, ¿no? El tema de mitigación es un tema bastante difícil en este caso.
Y más que mitigación, la corriente de muchos países es despegarse totalmente de este tipo de centrales, que son las de embalse, Sí, ¿no? Están intentando promover mucho más las otras que son de pasada, ¿no? Que tienen un impacto considerablemente menor. Y eso va a depender mucho de las políticas que tenga cada país incluso, ¿no? Por sí, ejemplo, sí. China, China hace poco han visto, ha hecho la segunda planta más grande del mundo y seguramente sus políticas no tendrán un énfasis tanto a lo ambiental, pero sí al tema de abastecimiento de energía a la población, ¿no? Yo les doy Sí. como ejemplo en mi país, en Bolivia, se estaba promoviendo dos centrales hidroeléctricas de embalse muy importantes, una de unos 4 gigavatios y otra de 1.5, pero tal ha sido la negativa por el lado de la población, justamente por ese tema ambiental, que ambos proyectos están pausados, posiblemente hasta cancelados, ¿no? Sí, sí, Entonces, más sí, que eso tiene. mitigación, es esta tendencia de que también hay mucha más conciencia social, conciencia respecto al medio ambiente, que va a hacer que a la larga estas mega centrales ya no sean una principal alternativa, ¿no? Exacto. No, pues muchas gracias y muy buena presentación. Un gusto. Muchas gracias, Pedro. Gracias, Luis, por tu respuesta. ¿Alguien más tiene una pregunta o una aportación para la clase de Luis? Sí, yo tengo una pregunta. Ok. Adelante, Luz. Sí, muy buenas a todos. Muchas gracias por la clase también que nos has dado. Muy interesante. Mi pregunta es, por ejemplo, yo me encuentro en un país acá de Alemania. em, en el caso de países que son países muy fríos, ¿cómo se puede generar electricidad a partir de la nieve en países que son difíciles, como países del norte, eh, que no es tan fácil la situación eh, de generación? ¿Qué otras manera o probabilidades habría allí de tener una generación fuera de la triboeléctricamente hablando? ¿Hay otras maneras de tener otro recurso? Sí, bueno, a ver, voy a poner estas diapositivas rápidamente. Como les explicaba en la presentación, estos países hacia el lado de Europa, la zona de Europa el norte, países nórdicos, son lugares que tienen un cierto potencial hidroeléctrico, como ya sea en forma de lluvia o en forma de nieve. En muchos casos, en zonas montañosas, por ejemplo, el, todo este tema de la nieve y el derretimiento de los glaciares, el derretimiento natural que tienen los glaciares cada año, según las estaciones del año, producen un aporte adicional de agua a las cuencas hidrológicas de la región. Entonces, la nieve al derretirse y los glaciares al derretirse también van a tener un aporte a la cantidad de agua que se puede tener para generar electricidad. Ahora, algo muy cierto es que en toda esta parte de Europa, como veíamos aquí, que es de color verde claro, más o menos nos indica que la energía hidroeléctrica en Europa está algo saturada, es decir, que ya se ha construido mucho, hay muchas plantas, seguramente los lugares más óptimos para generar ya están siendo utilizados, entonces queda un poquito más difícil buscar alternativas, ¿no? Para este caso, hay que acudir a otras fuentes de generación, ¿no? Algo importante, bueno, que es una opinión personal, pero creo que es la tendencia a la que estamos, es que para abastecer nuestro consumo de energía en el mundo no va a haber una solución única, es decir, no podemos decir que solo la hidroeléctrica es la mejor, o solo la nuclear, o solo la solar, etcétera. Realmente lo que necesitamos es una mezcla, un mix de todas estas energías
para poder abastecer nuestros consumos, ya que cada una va a tener distintas características, cada una será más favorable o no dependiendo de la región. Entonces, entiendo, por ejemplo, que en toda esta zona de Europa, si nos vamos hacia el Mar del Norte, hay un recurso eólico muy bueno, de los mejores en el mundo, y que ya está siendo explotado por algunas empresas. Dinamarca es una empresa líder para plantas eólicas construidas en el mar, y hay una tendencia importante de estos países al norte de Europa para aprovechar ese potencial eólico que se tiene en la costa y en el mar, ¿no? Ese es un ejemplo de una alternativa de generación que se tiene en esa región. Muchísimas Gracias. gracias, Luis. Verónica, tu aportación o tu pregunta tiene que ser muy, muy cortita porque ya no tenemos tiempo, ¿vale? Sí, ¿qué se hace con las plantas que ya no están en uso? Ok, las plantas que ya no están en uso. Bueno, como les decía, una virtud de la hidroeléctrica es que son plantas que pueden durarnos mucho, mucho tiempo, ¿no? Si cuidamos al componente civil, que es el componente principal, son plantas que tranquilamente pueden durar más de 100 años. Obviamente, en algunos casos, convendrá ya no operar la planta y simplemente se hace el desmontaje, es decir, se va a desmontar todo el equipo eléctrico, todo el equipo mecánico. Corresponderá en algunos casos el reciclaje de algunos componentes, en muchos casos son aceros que tienen mucho valor todavía, acero, cobre, etcétera. Y bueno, en algunos casos la obra civil se le podrá dar algún otro uso, ¿no? Doy un ejemplo, en mi país hay algunas plantas, son plantas pequeñitas, ¿no? Pero plantas muy antiguas, pero que quedan como un recuerdo turístico del lugar, ¿no? Y la gente va, visita y conoce estas instalaciones que tienen ese valor, ¿no? Ese es un ejemplo de algo que se podría hacer con la obra civil como tal, ¿no? Gracias. Gracias, Luis. Tenemos a Ricardo, adelante. Que la energía del sol es 6.300 veces la energía que necesitamos en la Tierra para producir pues la electricidad y todos los demás elementos. Entonces, yo creo que la energía del sol va a ser, a final de cuentas, lo más sano y sabio aprovechar si estamos hablando de 6.000 veces las necesidades actuales de la Tierra, según los cálculos que hay. Sí, Ricardo, muchas gracias. No, efectivamente, esos datos son correctos. La disponibilidad de energía solar o la cantidad de energía solar que llega al mundo excede con creces nuestra demanda energética, ¿no? Ujú. El desafío de aprovechar esa energía es justamente cómo poder aprovechar toda esta cantidad de energía y en todos los lugares del mundo, porque pasa que hay lugares donde habrá mucho sol, muy buen recurso solar a lo largo del año, y otros lugares que no podrán aprovecharlo tanto por la topografía. Por ejemplo, zonas montañosas lo tienen más difícil. Países ubicados muy al norte o muy al sur del planeta, igual van a recibir sol muy limitado, por ejemplo, en invierno. Muchos países del norte de Europa en invierno no van a recibir casi nada de sol, muy pocas horas al día. Entonces, el desafío de la energía solar es cómo hacer llegar esta energía a todos esos lugares, ¿no? Se habla Pero de también hacerlo desde el recuerdo, espacio, alrededor de la Tierra, captarla en el espacio y también, después ujú, transportarla, que sería obviamente un reto mayor. sí, así es. Y realmente yo también concuerdo que me parece que a la larga la solar o sea, realmente de las más importantes, si no va a ser la más importante, ¿no? Pero siempre va a haber estas otras necesarias para dar el respaldo de que todo funcione de forma correcta, ¿no? Muchas gracias. Un gusto. Muchísimas gracias, Luis. Entonces, damos por finalizada lo que es tu clase. ¿Deseas decir algo más, Luis?
Por mi parte, agradecer a todos por su tiempo, por las preguntas, su participación. Espero que les haya gustado, que sea un tema muy útil para ustedes y que les incite a investigar más, conocer más sobre el tema. Y bueno, desearle un buen resto del día a todos. Gracias, Muchísimas igualmente. gracias, Luis. Gracias por Excelente todo. presentación. Muchas felicidades, Luis. Saludos para Que tengan todos. una excelente tarde. Nos vemos en la Gracias, siguiente clase. felicidades. Gracias Cuídense mucho. igualmente para ti. Muchas Gracias. gracias. Bye, bye. Dia de hoje.